Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 0136. Capítulo 36. Corporación de Brad. Capítulo 36. Corporación de Brad en el Ayuntamiento de Quahog, oficina del alcalde West. Chris se sorprendió por las excelentes habilidades de observación de su tío político y luego lo encontró bastante normal. Después de todo, en el entorno original, este tipo era un superhéroe comparable a su vecino Joe. En muchos universos paralelos, este tipo tiene habilidades similares a Batman, como habilidades de lucha super altas, un físico fuerte y una inteligencia que la gente común no puede comprender. Aunque estas configuraciones se agregaron porque su actor de voz interpretó a Batman, la vista extraordinaria de Chris podía ver que los fuertes músculos del alcalde West estaban completamente a la par con los suyos antes de beber la poción de sangre de dragón. Esto indica una cosa. Es muy probable que el alcalde West también tenga configuraciones relacionadas con Batman. Como mínimo, posee la habilidad de un humano con un estado físico óptimo. Entonces, después de una breve sorpresa, Chris sonrió y dijo: «Todavía no puedo ocultártelo, tío West. Esta es una fórmula que descubrimos accidentalmente y tiene la función de fortalecer el cuerpo. Por lo tanto, planeamos pedir un préstamo a nombre de Meg y luego construir una fábrica de bebidas para hacernos ricos. No sé si el tío West estará dispuesto a ayudarnos a nosotros, sus sobrinos, con este pequeño favor». West no respondió de inmediato a lo que dijo Chris. Se quedó tumbado en el sofá, mirando al techo, pensando en silencio. Sin embargo, Chris estaba más inclinado a creer que el tipo estaba perdido. Después de todo, además del entorno de Batman, el personaje West también tiene escenarios ocultos similares a un agente encubierto de la KGB y otros que Chris no entiende. Quién sabe cómo aparecerán de forma racionalizada algunos de estos escenarios cuando el mundo se vuelva real, y es aún más difícil determinar qué tan extraños, estos escenarios complejos, incluso conflictivos, harán a este personaje. Igual que el cuerpo del dios antiguo de Mech. Antes de que Chris entrara plenamente en el reino trascendente, solo sentía que su hermana biológica era un poco fea y descuidada. Pero después de convertirse verdaderamente en un ser trascendente, su percepción trascendente pudo sentir que la esencia de Meg no era ordinaria. En lugar de decir que Meg era humana, era más preciso decir que era una proyección de baja dimensión de cierto ser extraordinario, simplemente contaminada con un poco de la esencia trascendente de esa existencia. Es solo que con respecto a esta existencia desconocida, sin que Stewie lo mencionara activamente, o incluso interviniera deliberadamente, Chris también renunció a enredarse con ella, tratándola por completo como inexistente. Así que para West, Chris también creía que tenía algunos secretos especiales y desconocidos. Fue precisamente porque habían tantas existencias de ese tipo en el mundo de Padre de familia que Chris fue más cauteloso y no se dejó llevar solo porque tenía algunas habilidades.
Después de todo, si quería presumir, podía perder el tiempo en esos mundos de películas de terror menos peligrosos. No había necesidad de causar problemas en el mundo principal donde vagaban dioses y fantasmas. Justo cuando Jris estaba perdido en sus pensamientos, West se sentó confundido y preguntó con curiosidad: ¿dónde estábamos? Entonces se fijó en la bebida que Jris sostenía y de repente se dio cuenta. Ah, claro. Estás aquí para pedirme ayuda para solicitar una licencia de producción de bebidas, ¿verdad? Mirad mi cerebro, incluso me quedé dormido mientras charlaba con vosotros. Vamos, déjame probar tu bebida y ver si está tan buena como dices. Extendió la mano, tomó la bebida que Jris le ofreció, abrió la tapa y dijo con una sonrisa: pase lo que pase, soy el alcalde y soy responsable de la salud de los ciudadanos, así que déjame probarla primero. Cuando West terminó la bebida de sangre de dragón, no experimentó la intensa reacción que experimentó Meg. Después de todo, aunque la esencia de Meg era extraordinaria, su cuerpo físico todavía era el de una chica de secundaria normal. Incluso estuvo mucho tiempo en un estado de salud precario debido a la falta de ejercicio. Beber la bebida de sangre de dragón ayudó a que su cuerpo volviera a un estado saludable, razón por la cual Meg la ansiaba tanto. Pero con la condición física del alcalde West, a menos que bebiera la poción de sangre de dragón genuina, Jris sintió que beber esta cosa probablemente era como beber Gatorade, simplemente agregando un poco de energía especial para reponer el consumo. Uf. Me siento genial, mucho mejor que con mis suplementos energéticos hechos a medida. West chasqueó los labios, saboreándolo y evaluándolo. Al mismo tiempo, la información que reveló hizo que Jris confirmara nuevamente que este mundo realmente no era simple. Jris se había preguntado previamente cómo el alcalde, cuyo físico no era menor que el suyo previamente subdesarrollado, recuperaba su energía. Ahora lo entendía. Resultó que había personalizado unos suplementos de alta energía, que sonaban como una especie de fórmula especial. Sin embargo, Jris ya había resuelto por completo el problema de la desnutrición y no necesitaba preguntar qué era. Ahora solo le importaba una cosa. Entonces, tío West, ¿qué dices? ¿Se puede producir y comercializar nuestra bebida? ¿Cuándo? Al escuchar la preocupada pregunta de Jris, West se acarició la barbilla y dijo con un ligero dejo de reticencia: se puede producir, sí, y lo más rápido que se puede procesar es ahora mismo. Al ver que West tenía otras intenciones, Jris preguntó directamente: entonces, tío West, si tiene alguna otra pregunta, por favor, dígamela para que podamos discutirla. Si logramos vender esto con éxito, aún habrá muchos problemas en los que necesitaremos su ayuda. ¿Qué te parece esto? Tío West, te unes a la empresa como consultor y además participas. ¿Qué te parece un 5%? Jris siempre había tenido la idea de incorporar a West en la empresa, ya que su objetivo era postularse a la presidencia. Así que, para el tío West, un funcionario del gobierno que era naturalmente cercano a él, su sobrino ciertamente tuvo que ganárselo y construir una buena relación. Y ahora claramente era una buena oportunidad. Sin embargo, lo que sorprendió a Jris fue que cuando hizo una insinuación tan obvia, West estalló en risas. Se rió excepcionalmente fuerte, incluso un poco ronco, exhalando completamente todo el aire de sus pulmones. Después de recuperar el aliento, West enderezó la postura y dijo: mi querido Jris, no necesitas ser así a tu edad. Somos familia. Aunque necesitas mi ayuda, no tienes que ser tan directo que hiera mis sentimientos. Si necesitara dinero, solo necesitaría congraciarme con tu abuelo. Dada la actitud de Carter hacia Peter, créeme, tu madre no tardará en perder sus derechos de herencia de la familia Peters-Smith. Tu abuelo es un auténtico multimillonario con muchísimos activos. Ese negocio, que ves como potencialmente revolucionario en la industria del bienestar, realmente no me llama la atención. Sin embargo, Jris parecía haber ignorado por completo lo que dijo West. Su expresión no varió y miró directamente a su tío político, preguntándole: entonces, ¿cuánto quieres? 10%. Como si viera el desdén en los ojos de Meg, West se defendió: oye, es un premio de amistad, por tu madre. ¡Excelente! Por favor, ayúdenme rápidamente a completar el registro de la empresa y los permisos de producción. Ah, esta es la licencia de conducir de Meg. Debería bastar para solicitar un préstamo directamente, ¿verdad? Por supuesto, esta tarde tendrás tu propia empresa y una fábrica que pronto estará imprimiendo dinero. Bien. Vendremos a firmar por la tarde. Por otros asuntos, tendremos que molestarte mucho, tío West. Con eso, Jris se preparó para irse con una Meg desconcertada y un Stewie algo somnoliento.
Justo cuando Zris se levantó, West volvió a preguntar. ¿Has pensado en un nombre para la empresa? ¿O debería ponerle uno? Zris reflexionó un momento y luego dijo con decisión. Debra. Como es mi primera vez, lo haré yo mismo. No hay necesidad de molestarte, tío West. ¿Sangre de dragón? Al oír a Zris mencionar el nombre de la empresa y relacionarlo con los efectos de la bebida, West pensó al instante en los efectos de la sangre de dragón en la mitología. Buen nombre. Ven a recoger los documentos a las 3 p.m. Recuerda no venir demasiado temprano. Estaré durmiendo la siesta. Entiendo. Zris levantó la mano para despedirse de su tío político, recogió al dormido Stewie y se fue. Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0137. Capítulo 37. Una elección presidencial requiere una base de apoyo. Capítulo 37. Una elección presidencial requiere una base de apoyo. Al salir del ayuntamiento y subir al coche, Meg no pudo evitar preguntar. ¿Por qué, Zris? No lo entiendo bien. Zris se anticipó a la pregunta de Meg. Acomodó a Stewie en el asiento trasero y le abrochó el cinturón. Una vez que Zris se sentó en el asiento del copiloto, le explicó a Meg. No hay por qué. Tal como dijo West, somos familia, así que le di una cifra, no quedó satisfecho y empezó a subir el precio. Nuestra comunicación fue transparente, sin estratagemas, y sin necesidad de malgastar energía en sondeos. Esto me dejó muy satisfecho. Pero, no dijo, Meg tartamudeó un poco. Recordó que lo que dijo West no era diferente de lo que dijo Zris, pero sintió que algo no cuadraba. Meg, con tu inteligencia, no necesitas preocuparte por estas cosas. No necesitas entender el subtexto entre West y yo. Solo necesitas saber que obtuviste el 5% de las ganancias de una empresa estrella. Según mis cálculos, en 3 meses tendrás al menos $50,000 en tu cuenta cada día. Prepárate para disfrutar de tu vida universitaria. Según los cálculos de Stewie, en Estados Unidos hay unos 30 millones de entusiastas del fitness, pero es imposible que todos ellos beban la bebida de sangre de dragón en poco tiempo. Así que su idea fue cubrir primero Rhode Island con la bebida de sangre de dragón, satisfaciendo las necesidades de más de 1 millón de personas en Rhode Island, y luego irradiarla hacia el exterior. Esto tomaría alrededor de 3 meses, y cualquiera que hubiera bebido la bebida de sangre de dragón se volvería dependiente de ella. Después de todo, su efecto de fortalecer el cuerpo es real. Zris planeó fijar el precio de este artículo en $5 por botella, con su efecto reducido a una 10,000ª parte del original, por lo que solo proporcionaría el beneficio de abundante energía. Además, este efecto solo duraría 1 día y medio. Por lo tanto, quien lo hubiera bebido tendría que comprar otra botella cada 2 días para asegurarse de que su estado no empeorara. De esta manera, más de 1 millón de residentes de Rhode Island proporcionarían a Zris al menos $2,5 millones diarios. Después de deducir el coste de fabricación de la bebida por parte de Stewie, Zris podría ganar $2 millones diarios. Se podría decir que en 3 meses, Zris podría lograr la libertad financiera, e incluso si en el futuro difundiera la bebida por todo el país, podría ingresar directamente al top 100 de la lista de ricos de Forbes. Por supuesto, Zris no había olvidado las enseñanzas anteriores de Stewie. Iba a dar beneficios a la gente común para ganárselos, eso es cierto, pero no podía dejar que todos recibieran los mismos beneficios, ya que eso solo les haría pensar que no era gran cosa. Pero en comparación con sus ideas imperfectas anteriores, Zris tuvo una nueva idea. Se trataba de crear una edición premium sobre la base del bienestar universal. Esto le permitiría excluir a aquellos que estaban más inclinados hacia él y brindarles beneficios aún mejores. De esta manera, la gente común elogiaría la bondad de Zris debido a la abundante energía que traía la bebida de sangre de dragón, y aquellos leales a Zris se volverían aún más leales debido a más beneficios. Estas personas se convertirían entonces en su base incondicional, al igual que los partidarios de MAGA de Trump. Mientras que el grupo objetivo de Trump eran 70 millones de conservadores estadounidenses, el grupo objetivo de Zris eran los 30 millones de entusiastas del fitness de Estados Unidos. Es más, como Zris realmente estaba proporcionando beneficios, su base sería incluso más sólida que la de Trump. Este era el camino que Zris había planeado para sí mismo. A medida que el plan progresara, inevitablemente ascendería al trono presidencial. Cuando Zris y los demás llegaron a casa, Lois ya había regresado de hacer compras y Peter estaba sentado obedientemente en el sofá viendo la televisión.
En el momento en que Peter vio a Jris, echó la cabeza hacia atrás nerviosamente y gritó: «Lois. Jris ha vuelto». Entonces Peter se acurrucó con cuidado al costado del sofá, dejando un gran espacio vacío. Sin embargo, Jris ignoró a Peter. Mientras este hombre gordo no actuara como un tonto delante de él, estaba dispuesto a tratarlo como eso, a cuidar de él. Perdona la rudeza de Jris. Realmente no pudo atreverse a decirle la palabra padre a Peter, ni siquiera en su mente. Jris miró a Peter con disgusto y llevó a Stewie a su cochecito de bebé. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, curioso por saber por qué Peter le diría a Lois que había regresado. ¿Podría ser que el hombre gordo se hubiera quejado? Jris se preguntó con curiosidad, luego vio a Lois acomodando fruta cortada en un plato mientras preguntaba. Carol me llamó y me dijo que le pidieron a West que los ayudara a montar una fábrica. ¿Fue idea suya? Al oír que se trataba de este asunto, Jris se relajó de inmediato. Se acercó para ayudar a Lois a preparar el plato, mientras explicaba. Sí, conseguí una fórmula de suplemento herbal de un nutricionista del centro. El líquido preparado es muy beneficioso para el cuerpo, así que pensé en convertirlo en una bebida para vender. Ah, ya veo. Entonces, si hay algo que no entiendas, pídele a West que te ayude. Si no está dispuesto a ayudarte, también puedes encontrar a tu abuelo Carter. Aunque tiene problemas con Peter, te valora mucho. Lois no levantó la vista, tomó casualmente los trozos de fresa que Jris le entregó y los colocó encima de los plátanos. Lo sé. En comparación con Peter, que está más en línea con la línea de tiempo principal de padre de familia, Jris todavía se identifica más con su madre, Lois. Después de todo, Lois, a excepción de unas pocas líneas de tiempo, es bastante normal en la mayoría de los universos, y en algunos universos, incluso es tan gentil como una princesa de Disney. La energía caótica de este universo no parece haberse acumulado mucho en Lois, por lo que Jris todavía puede aceptar tener una madre así. Confirmando que su hijo había escuchado sus palabras, Lois terminó de arreglar la bandeja de frutas y se preparó para sacarla para que todos la probaran. Sin embargo, tan pronto como levantó la vista, se sobresaltó tanto que su mano tembló y la bandeja de fruta que tenía en la mano se cayó. Afortunadamente, Jris ya se había convertido en un ser trascendente, replicando fácilmente los movimientos de Spider-Man y atrapando perfectamente toda la fruta. Mamá, ten cuidado. Jris, Dios mío. ¿Te pasa algo en el cuerpo? ¿Cómo creciste tanto en tan solo unos días? Ignorando la advertencia de Jris, Lois rápidamente colocó otro plato en el mostrador y tocó nerviosamente el cuerpo de Jris. Jris había previsto esta situación. Antes, había usado el ejercicio y la pérdida de peso como excusa, pero esta vez fue más difícil. Porque antes solo había crecido unos centímetros, pero esta vez había crecido más de 10 centímetros. No había forma de que una razón como hacer ejercicio pudiera explicar eso. Para alguien como Peter, que no le prestaba mucha atención a Jris, estaba bien. Podía inventar una excusa o simplemente ignorarlo. El problema era que Lois estaba preocupada por él, entonces ¿cómo podía Jris seguir siendo tan evasivo? Así que esta vez, Jris ideó una excusa brillante que seguramente disiparía las preocupaciones de Lois de una vez por todas. Mamá, no te lo dije. Ese suplemento de hierbas fortalece el cuerpo. Lo he estado tomando mientras entrenaba, y esta mañana, al despertar, había crecido. Ante la mirada sospechosa de Lois, Jris le entregó la muestra restante, haciéndole un gesto para que tomara un sorbo y la probara. Tras beber la bebida de sangre de dragón con una mezcla de fe y duda, Lois experimentó el mismo estado que Meg. La sensación de energía explosiva le indicó que su hijo no había mentido. Esta sensación es increíble. Me siento como si tuviera 20 años otra vez. Me alegra que te guste, mamá. En cuanto la fábrica de bebidas empiece a funcionar, podrás disfrutar de esta sensación todos los días. Al ver que Lois creía en su excusa, Jris sacó la bandeja de frutas de la cocina. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0138. Capítulo 38. Elección del presidente del Consejo Estudiantil. Capítulo 38. Elección del presidente del Consejo Estudiantil. Lunes 6 de abril. Ayer por la tarde, Jris y Meg completaron todo el papeleo necesario y recibieron el préstamo de $3 millones que West había movido influencias para aprobar. Una suma de dinero tan grande ciertamente no estaba al alcance de cualquiera, pero Meg no era una persona común.
Ella era hija de Lois, la hija mayor de la familia Peters-Smith, y tenía al alcalde West como garante, por lo que la aprobación del préstamo se realizó sin problemas. Sin embargo, Driss sabía que ese dinero era enteramente el patrocinio de Carter para sus nietos. Desde el momento en que su tía llamó a Lois, Driss pudo adivinar que la noticia también había llegado a oídos de Carter. Así que Driss no se sorprendió en absoluto al recibir una cantidad tan grande de capital inicial. Lo que sorprendió a Driss fue que West incluso le había ayudado a encontrar una fábrica y la maquinaria correspondiente. Ahora solo faltaba invertir en materias primas y podía iniciar la producción inmediatamente. En cuanto a las ventas, ese era el problema de West. Su participación del 10% no se ganaba a cambio de nada. Fue precisamente con la ayuda de West que Driss pudo regresar normalmente a James Woods Regional High School. De lo contrario, ya se habría preparado para tomar una licencia. Sin embargo, a pesar de estar de nuevo en el campus, Driss se sentía fuera de lugar esta vez. Habían pasado solo 2 cortos días, pero Driss sentía como si hubiera pasado medio año. Además de experimentar demasiadas cosas en los últimos días, también se debió a la velocidad de reacción neuronal extremadamente rápida de Driss. Su velocidad de reacción neuronal actual era decenas a cientos de veces más rápida que la de una persona común, por lo que cuando Driss no reprimía activamente su velocidad de reacción, su percepción del tiempo realmente se sentía como si hubiera pasado medio año. Otro factor que hizo que Driss no quisiera regresar al campus fue que el gimnasio de la escuela ya no le era útil. No tenía idea de por qué estaba allí. ¿Realmente se suponía que debía estudiar diligentemente? Eso sería demasiada tortura para Driss. Porque con la ayuda de su extraordinario cerebro, siempre que el conocimiento no fuera demasiado complejo, podía aprenderlo leyéndolo 2 veces. Así que, después de pensarlo mucho, Driss decidió seguir faltando a clase, pero esta vez no iría al gimnasio. En cambio, planeaba pasar el rato en Quaok. Sin embargo, tan pronto como Driss llegó al pasillo, notó el anuncio de la elección del presidente del consejo estudiantil publicado en la pared. Después de leerlo atentamente, Driss regresó al aula. Los demás estudiantes en el aula miraron con curiosidad a este compañero desconocido que había salido y regresado, preguntándose qué estaba haciendo. Pero solo tenían curiosidad. Si les hubieran dicho que molestaran a Driss, que parecía alguien con quien no se debía meterse, no habrían tenido las agallas. Así que Driss se sentó solo en un rincón del aula, esbozando en silencio su plan de campaña para presidente del consejo estudiantil. En el momento en que vio el anuncio de la elección, Driss recordó que uno de sus objetivos era convertirse en presidente del consejo estudiantil. Era solo que había estado ocupado con asuntos importantes recientemente y había olvidado su intención original. Esto no se puede hacer. Driss, convencido de que sería presidente de los Estados Unidos y presidente del consejo estudiantil, comenzó a preparar su estrategia de campaña. Pero lo que fue bastante embarazoso fue que Driss no tenía idea de qué preparativos eran necesarios para postularse a presidente del consejo estudiantil, ni entendía los procedimientos específicos involucrados. Entonces, después de escribir y dibujar en su cuaderno, Driss se levantó nuevamente, preparándose para buscar ayuda externa. Su alta figura se levantó de repente, y la fuerza que liberó sin querer hizo volar el escritorio al instante. Por suerte, estaba sentado en la esquina, así que ningún estudiante resultó herido, pero el ruido sobresaltó al profesor. Los estudiantes que dormían en la última fila también se despertaron, y alguien inmediatamente maldijo. ¿Qué idiota hizo ese ruido? Te voy a meter en una taquilla. Los demás, que también despertaron, oyeron esto y rieron. Jaja, ahora sí que habrá diversión. A ver qué desgraciado ha molestado al matón Honey. Ojalá no le aplasten las pelotas. Otros, disfrutando del drama, lo animaban. Oye, Honey, enséñale a ese imbécil lo que tienes. Apuesto a que ese tipo no puede soportar 2 golpes de Honey. Apuesto un puñetazo. Al ver a los estudiantes de la última fila gritar con ojos soñolientos, el profesor no podía dejar de tragar saliva con nerviosismo. Ya preveía que más de la mitad de la clase se desbarataría por completo. ¡Qué panda de idiotas! Aquellos estudiantes despertados no tenían idea de con qué tipo de personas se estaban metiendo. Los alborotadores no habían visto la apariencia completa de Driss, pero el maestro lo había visto claramente. Esa complexión alta y musculosa, y esos brazos tan gruesos como sus propios muslos. Si no hubiera estado seguro de que se trataba de su alumno, el profesor habría pensado que el Capitán América había salido de un cómic. Justo cuando todos disfrutaban de la conmoción, Driss, que estaba a punto de irse, se detuvo.
Él no era un buen tipo y no tenía amistad con esos estudiantes. Entonces, como escuchó a esos idiotas insultarlo, tuvo que salvar las apariencias, incluso si esas personas no se referían específicamente a él. Zris se acercó al chico que primero le gritó que le daría una lección. Según los demás, este tipo era un acosador conocido en la clase. Vestido con atuendo punk y con un piercing en el labio, parecía intimidante. Sin embargo, comparando su físico, este chico podría ser considerado grande entre la gente común, no es de extrañar que pudiera ser un matón escolar. ¿Me estás buscando? Honey, con el rostro lleno de ira, miraba al frente, queriendo ver qué bastardo lo había despertado. Pero se encontró con que todos lo miraban con los ojos abiertos. Al principio, pensó que sus hazañas de combate de ayer se habían extendido, aumentando su reputación de nuevo, y le tenían miedo. Pero ahora, al oír la voz detrás de su cabeza, Honey se dio cuenta de que estaba equivocado. No le tenían miedo a él, claramente le tenían terror al tipo que estaba detrás de él. Honey sintió como si un oso pardo estuviera detrás de él. Esa presión palpable le impedía respirar. Giró la cabeza temblorosamente para mirar. La escena parecía la de un personaje de mala muerte en una película de terror. Por suerte, Zris no pensaba matar a nadie. Solo se preparaba para enseñarles con amabilidad a sus futuros votantes a aprender buenos modales. Al mirar los ojos aterrorizados de Honey, Zris le dio una palmadita en el hombro y 1000 libras de fuerza lo arrojaron instantáneamente a la silla. Si Zris no hubiera dispersado la fuerza, este tipo habría tosido sangre instantáneamente y habría muerto. Pero ya no era mucho mejor. Honey sentía como si se le hubiera roto el coxis, pero no se atrevió a mostrar la más mínima falta de respeto. Soportando el intenso dolor en el trasero, Honey miró a Zris con lágrimas en los ojos, suplicando sinceramente. Amigo, ¿puedo decir que no lo dije en serio? Acabo de tener una pesadilla, estaba asustado, por eso dije una estupidez. ¿Podrías perdonarme, por favor? Su rápida sumisión sorprendió a Zris por un momento. Él había pensado que este tipo era un punk callejero sin cerebro. Resulta que incluso tuvo la inteligencia de saber cuándo dar marcha atrás. Nada mal, nada mal. Siendo ese el caso, definitivamente tuvo que reclutarlo como subordinado, para que lo entrenara adecuadamente, para aligerar la carga de los profesores. Si las disculpas funcionaran, ¿para qué necesitaríamos a la policía? ¿Estás de acuerdo, verdad, Honey? Zris levantó la mano y presionó el hombro de Honey. Un ligero esfuerzo hizo que el chico gritara de dolor, e inmediatamente asintió con la cabeza siguiendo las palabras de Zris. ¿Sí? ¿Sí? Tienes toda la razón. ¿Cómo debería compensarte? Al ver lo cooperativo que era este tipo, Zris retiró la mano y miró fríamente a los chicos que lo habían estado abucheando antes. Todos los que Zris miraba temblaban involuntariamente, temiendo ansiosamente que los golpearan. Afortunadamente, Zris solo miró y no hizo ningún movimiento. Pero la razón por la que no actuó, por supuesto, fue para obligarlos a trabajar para él. ¿Cómo podrían trabajar si los habían machacado? Con eso en mente, Zris subió a la plataforma al frente del aula, asintió con la cabeza al profesor y luego preguntó cortésmente. Disculpe, señor. ¿Puedo tomar unos minutos de su tiempo de clase para decir algunas palabras a mis compañeros? Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 01 capítulo 39. Mano de obra entregada a su puerta capítulo 39. Fuerza laboral entregada a su puerta ante la cortés petición de Zris, el señor Anderson sabiamente se hizo a un lado, haciéndole un gesto a Zris para que continuara. Enseñar esta clase era simplemente una manera de ganarse la vida. No esperaba formar estudiantes destacados que mejoraran sus evaluaciones de desempeño. Por lo tanto, su enseñanza se limitaba a cumplir con las normas del director. No prestaba atención a la disciplina en el aula, y ni siquiera le importaba si todos asistían. Ahora que Zris, un tipo aparentemente influyente, estaba a punto de hablar, naturalmente aceptó y se hizo a un lado, curioso por ver qué estaba planeando el chico. Zris miró a los 20 o 30 estudiantes de la clase, todos mirándolo con los ojos muy abiertos. Su actitud tranquila y concentrada sorprendió enormemente al señor Anderson. Nunca había visto a estos estudiantes tan atentos durante sus clases regulares. Esto hizo que Anderson observara el físico musculoso de Zris, luego su propia complexión flaca, y de repente tuvo la idea de ir al gimnasio. Él simplemente no sabía si aún era posible para él, a su edad y con su complexión, convertirse en un tipo grande y fuerte.
Mientras Anderson reflexionaba sobre la posibilidad de desarrollar músculos serios, Dries comenzó a hablar en voz alta. A través de lo que acaba de pasar con Honey, me di cuenta de un problema importante que afecta a todos los estudiantes, un problema que me obliga a considerar postularme para presidente del consejo estudiantil. Por lo tanto, yo, Dries Griffin, hago un llamamiento a mis compañeros estudiantes para que me ayuden a hacer campaña para presidente del consejo estudiantil, para que pueda tener la oportunidad y la capacidad de resolver este problema que afecta a todos aquí. En ese momento, algunos de los estudiantes más perspicaces ya habían adivinado a qué se refería Dries. De repente, sus expresiones se volvieron emocionadas, y algunos incluso quisieron gritar y vitorear a Dries. Sin embargo, Dries se dio cuenta de estos estudiantes entusiastas y les hizo un gesto para que esperaran a que él terminara. La mayoría, sin embargo, seguía sin tener ni idea de lo que Dries decía. Seguían escuchando con cara de pocos amigos, sin atreverse a hacer el más mínimo movimiento. Dries sabía que esta era la mayor parte de sus votantes, así que dejó su punto clarísimo. Este problema es el acoso escolar. Creo que la mayoría de ustedes han sufrido acoso escolar, desde la primaria hasta la secundaria, y ahora en la preparatoria, e incluso en la universidad. Algunos de ustedes podrían ser los acosadores, mientras que otros son las víctimas. Sé que muchos se ven obligados por las circunstancias a acosar a otros, solo para evitar ser acosados. Pero es innegable que esto podría no ser lo que realmente quieres. El entorno escolar te obliga a ello y te hace sentir que no tienes otra opción. Al escuchar el discurso de Dries, todos en la clase se perdieron en sus pensamientos, e incluso el señor Anderson, que estaba a un lado, recordó sus propios días de escuela. Él era uno de los que sufría acoso, tal como lo describió Dries. Estaba en lo más bajo de la escala social, desde la escuela primaria hasta la universidad, donde todos podían acosarlo. Incluso después de incorporarse al mercado laboral, su entorno lo excluía sutilmente. De lo contrario, no habría terminado impartiendo esa clase tan mala que todos en la preparatoria James Wobbs conocían. Anderson, basándose en su experiencia personal, se sintió emocionado, mientras que los estudiantes, que estaban apenas en la escuela secundaria y aún no habían formado completamente su visión del mundo, no lo sintieron tan profundamente. Después de todo, salvo unos pocos nerds acosados, la mayoría eran alborotadores. Eran ellos quienes acosaban a los demás, así que nadie se metía con ellos. Fue pura mala suerte que hoy se encontraran con alguien mucho más duro, lo que los obligó a escuchar obedientemente. Ahora que lo pienso, ¿Dries los estaba intimidando en este momento? Algunos alborotadores ingeniosos pensaron distraídamente y luego vieron a Dries agitar su mano, provocando una fuerte ráfaga de viento. Tal demostración hizo que los distraídos alborotadores volvieran de inmediato a prestar atención. Dries luego dijo con convicción: para cambiar este entorno, para permitir que todos los estudiantes sean ellos mismos y, lo que es más importante, para el futuro de este país, yo, Dries Griffin, he decidido comenzar postulándome para presidente del consejo estudiantil y, paso a paso, cambiar el ambiente escolar aquí en Quaock. Espero que todos voten por mí. Denme la oportunidad de ayudar a todos y no los defraudaré. Después de que Dries terminó su emotivo discurso, los estudiantes que habían sufrido acoso escolar aplaudieron con lágrimas en los ojos, e incluso el señor Anderson se unió con un aplauso de agradecimiento. Solo los alborotadores, confundidos e intimidados por la presencia de Dries, rápidamente siguieron el ejemplo y aplaudieron. Pero no entendieron en absoluto lo que Dries había dicho, solo se dieron cuenta de que Dries quería ser presidente del consejo estudiantil y cosas así. Gracias a todos por su confianza, y gracias, señor Anderson. Dries hizo una reverencia, completando la actuación, y agradeció al maestro de mediana edad que estaba a su lado, quien tenía lágrimas en las comisuras de los ojos. No, Dries, soy yo quien debería agradecerte. Ojalá hubiera tenido a alguien como tú en la escuela, no importa, no le demos vueltas a eso. Anderson se pellizcó el puente de la nariz, reprimiendo las emociones que llevaba años sepultadas en su corazón, y dejó escapar un suspiro sincero. Pero apenas empezó, se detuvo. Después de todo, habían pasado tantos años, ¿de qué serviría hablar de esas cosas ahora? Era mejor centrarse en el presente y ver si este joven podía cambiar la tragedia de su propio pasado, evitar que lo que le había sucedido sucediera aquí. Pensando en cómo podría ayudar a Dries, el señor Anderson reflexionó un momento y preguntó: Dries, ¿ya encontraste un profesor patrocinador?
Un estudiante normal que quiera postularse a la presidencia del consejo estudiantil necesita la recomendación de un profesor. ¿Conoces a algún profesor lo suficientemente bien? ¿Sería posible molestarlo, señor Anderson? Como acabo de decir, si no fuera por el arrebato de Honey, no se me habría ocurrido esta idea. Driss quedó momentáneamente desprevenido, pero enseguida encontró una excusa. Después de todo, él genuinamente no sabía qué preparativos eran necesarios para postularse para presidente del consejo estudiantil, pero no podía simplemente admitirlo, convertiría todo su discurso en una broma. Anderson, sin embargo, no sospechó nada. Observó la complexión de Driss y asintió con complicidad, evidentemente malinterpretando. En opinión de Anderson, dado el físico de Driss, ya era impresionante si no intimidaba activamente a los demás. ¿Por qué alguien sería tan estúpido como para provocarlo? Tal vez si Honey no hubiera gritado tan fuerte hoy, Driss probablemente ni siquiera sabría lo que se siente ser intimidado, ¿verdad? Cuanto más lo pensaba Anderson, más sentido le parecía, y suspiró, pensando que Driss era realmente un buen chico. Asintió y dijo: te ayudaré a enviar la carta de recomendación al director Shepard, pero en cuanto a la campaña estudiantil, no puedo ayudar. Mientras hablaba, sonó el timbre de salida. Normalmente a esta hora, los estudiantes de la clase ya se habrían dispersado, sin mostrar ningún respeto hacia ningún profesor. Pero hoy, Driss estaba al frente. Los buenos estudiantes seguían reflexionando sobre su discurso de campaña, mientras que los alborotadores admiraban su fuerza. Entonces todos se sentaron obedientemente en sus asientos. Al ver tal espectáculo, el señor Anderson sonrió con nostalgia y le gritó a Driss: «¡Buena suerte! Espero con ansias tu exitosa elección. Me voy ahora mismo». Al mirar a otra persona a la que había conquistado, Driss notó que su carisma parecía fortalecerse. Luego se acercó a Honey y le dijo fríamente: «Vámonos. Es hora de hablar sobre cómo vas a compensarme por esto». Honey, a quien le dolía el trasero durante la mitad de la clase y cuyo rostro ahora estaba pálido, no se atrevió a desobedecer y rápidamente siguió a Driss fuera del aula. Y los pocos chicos que Driss había mirado antes tampoco se atrevieron a hacer ningún movimiento, todos lo siguieron honestamente. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0140. Capítulo 40. El uso de esbirros. Capítulo 40. El uso de esbirros. Escuela Secundaria Regional James Woods, azotea de la escuela. Cuando Driss abrió de una patada la puerta de metal que conducía a la azotea, los estudiantes que estaban relajándose, fumando marihuana y jugando al póker, entraron en pánico, pensando que los profesores habían venido a arrestarlos. Después de ver que era Driss, un compañero de estudios, se enojaron, y algunos estudiantes que estaban a punto de terminar de ligarse subieron los pantalones y buscaron problemas. Eran numerosos y no les importaba la gran complexión de Driss. Pero después de solo 2 pasos, se dieron cuenta de que Driss era seguido por otros 7 u 8 estudiantes, incluido un tipo duro bastante conocido. Honey. ¿Quién demonios es este tipo? ¿No sabe que la azotea es nuestro lugar? Casi me pone cachonda. Un joven con pantalones de cuero, vestido con un estilo punk similar al de Honey, dio un paso adelante y se quejó con Honey. Sin embargo, Honey, cuyas piernas temblaban y no podía mantenerse en pie, no tuvo tiempo de responder. Estaba bien cuando no se movía, solo le dolía el trasero, pero ahora, después de caminar y subir varios tramos de escaleras, Honey sintió que su pelvis estaba a punto de romperse y la sensación de escozor hizo que su mente se quedara en blanco. Si no fuera por los demás que vinieron con él a apoyarlo, ya habría caído de rodillas. Driss miró a estos degenerados que no lo tomaban en serio y eran demasiado perezosos para desperdiciar palabras. Si no hubiera habido estudiantes decentes en el aula antes, ya habría educado a estos punks en un idioma que entendieran, en lugar de darles discursos. Esto era perfecto. La azotea estaba llena de delincuentes, por lo que ya no necesitaba fingir ser un buen estudiante. Levantó la mano y agarró el brazo de un punk que estaba a punto de limpiarle un líquido desconocido, luego apretó suavemente, controlando la fuerza lo suficiente para romperle un hueso del antebrazo sin destrozarlo por completo. Entonces todos los punks en la azotea fueron atraídos por los gritos horribles. ¿Es Mark? ¿Peleó con Honey? Los que estaban más lejos no vieron lo sucedido, y cuando vieron a Mark tendido en el suelo y a Honey pálido, pensaron que los 2 chicos habían peleado. Todos se reunieron alrededor, hablando animadamente. Una escena tan familiar le recordó a Driss el día que entró por primera vez al gimnasio.
Solo entonces se enfrentó a un grupo de delincuentes que aún tenían posibilidades de salvarse, pero esta vez se enfrentó a un grupo de drogadictos, promiscuos, acosadores y marginados sociales. En la sociedad humana, la identidad de una persona determina cómo la tratan los demás. Este principio se aplicaba incluso a Driss, pero se refería a cómo trataba a los demás. Trataba a las personas buenas con respeto, a las malas con venganza, y los monstruos solo se convertirían en los peldaños de Driss. Por lo tanto, tras incapacitar a ese punk con un gesto de la mano, Driss no se detuvo. Sus pasos se movían, y cada vez que se movía, un punk gritaba y caía al suelo. Dedos destrozados, muñecas fracturadas o dedos de los pies aplastados. Incluso los pocos compañeros de clase que acompañaron a Driss no escaparon, pero la mayoría de ellos solo tenían las caras hinchadas y ninguna lesión o sea grave. Después de todo, estos tipos simplemente tenían mala boca y no merecían toda la ira de Driss. Por supuesto, aquellas estudiantes que fueron a la azotea para ligar sufrieron el mismo destino. Ahora también se cubrían sus caras hinchadas y miraban fijamente a Driss, el único que quedaba en pie. En tan solo unos minutos, más de 100 punks en la azotea yacían en el suelo, incapacitados. Al observar sus continuos lamentos, Driss dijo en voz alta: «Espero que escuchen con atención. No quiero repetirme». Al escuchar las palabras de Driss, todos inmediatamente cerraron la boca, reprimiendo desesperadamente sus gritos. Después de todo, nadie sabía de qué otra manera este psicópata los torturaría. Al ver su poder para silenciarlos con una sola frase, Driss asintió con satisfacción y dijo: «Quiero ser presidente del consejo estudiantil y espero que todos puedan ayudar. A cambio, después de ser elegido, los ayudaré a superar algunos malos hábitos». Al escuchar lo que dijo Driss, todos los presentes parecían confundidos, como si no hubieran entendido una palabra de lo que dijo Driss. Al ver que nadie respondía, Driss, cuyo rostro había mostrado una sonrisa amistosa, cambió su expresión y estaba a punto de explicarlo nuevamente en un idioma que entendieran. Fue Honey, quien no había sido golpeado esta vez, quien notó que algo andaba mal y dijo rápidamente: «Esta es una oportunidad única. ¿De verdad quieres seguir viviendo como basura? Date prisa y dale las gracias al jefe Driss por darnos esta oportunidad de cambiar nuestras vidas». Después de la insistencia de Honey, incluso si todos los presentes encontraron ridículas las palabras de Driss, aún así lo aceptaron bajo su gesto de apretar el puño. Inmediatamente, una persona, soportando el dolor de un brazo torcido, declaró en voz alta su lealtad: «Jefe Driss, no se preocupe, estoy en el comité de publicidad. Seré responsable de su campaña». El puesto de esta persona alegró a Driss. No esperaba encontrar a alguien útil en este grupo de gamberros. Fue un verdadero triunfo. Inmediatamente dijo con seriedad: «Coordinarás con Honey. Dile todo lo que necesites y él me lo comunicará». Entonces Driss miró a los demás con anticipación, esperando que hubiera otros entre ellos que pudieran ayudarlo. Desafortunadamente, ante la intensa mirada de Driss, todas estas personas bajaron la cabeza, sin atreverse en absoluto a mirarlo a los ojos. TSK. Es difícil encontrar buena ayuda. Murmurando para sí mismo, Driss instruyó de nuevo: «Ya que no tienen otra utilidad, ayúdenme a conseguir votos. Nuestra escuela solo tiene poco más de 1500 estudiantes. Cada uno de ustedes necesita conseguirme al menos 5 votos. No debería ser difícil, ¿verdad?». Al enterarse de que la petición de Driss era algo que realmente podían hacer, estos chicos dijeron inmediatamente: «Sí, señor. Se puede». «Muy bien. Entonces, ¿cómo te llamabas?». Driss señaló al chico del comité de publicidad y le preguntó su nombre. Brian, justo cuando el otro chico estaba a punto de decir su nombre completo, Driss levantó la mano para detenerlo. «Bien. Brian, hazles una lista. Todos tienen al menos 5 votos, incluidas esas chicas. ¿Puedes hacerlo?». Al escuchar el tono autoritario de Driss, Brian tembló y dijo: «Por supuesto, jefe Driss. Yo los supervisaré». «Muy bien. Entonces esta reunión ha sido muy productiva. Espero que me llames presidente la próxima vez que nos veamos». Con la ayuda de estos más de 100 punks, Driss ya no tenía dudas sobre ser elegido presidente del consejo estudiantil. Lo único que necesitaba era preparar un atuendo adecuado para el día de su discurso. Después de que Driss se fuera, la gente en la azotea se atrevió a quejarse de nuevo. «Mierda. ¿Ese tipo era un exmarine o algo así? ¿Cómo pudo pelear así? ¿Cómo carajo voy a saberlo? Me estás pisando, imbécil». «Pues lo siento mucho entonces. ¿Quieres que te rompa también la otra mano?».
Al ver que la situación estaba a punto de degenerar en un caos, Honey, a quien aún le quedaba algo de sentido común, gritó con fuerza. Si no quieren que les pateen el trasero otra vez, sigan discutiendo. Solo espero que la próxima vez sea indulgente, para que aún tengan energía para pelear. Al escuchar que Honey ni siquiera se atrevió a decir directamente el nombre de Jris, todos recordaron la aterradora velocidad de Jris de antes y todos se quedaron en silencio, intimidados. Al ver esto, Honey le hizo un gesto a Bellan y le dijo que hiciera la lista como Jris había solicitado. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 01 capítulo 41. Planta procesadora de bebidas de sangre de dragón capítulo 41. Planta procesadora de bebidas de sangre de dragón. Después de intimidar a los matones de la escuela con los puños para ayudarlo a reunir votos, Jris regresó al aula. Sin embargo, no planeaba quedarse en el aula obedientemente. Regresó a su asiento, recogió sus pertenencias y se fue. Pero antes de irse, les dijo a sus compañeros que ya se preparaban para la clase. Hola, chicos. Ya les di una lección a esos cabrones, así que ahora pueden estudiar tranquilos. Voy a trabajar en mi campaña para el consejo estudiantil, así que espero que no desperdicien mis esfuerzos. Gracias, Jris. Aprovecharé al máximo el ambiente seguro que has creado para nosotros y esperamos sinceramente que te conviertas en presidente del consejo estudiantil. De nada. Estudia mucho, tengo trabajo que hacer. Después de ganar a sus votantes, Jris entró al gimnasio como de costumbre. Sin embargo, esta vez no estaba allí para entrenar, a pesar de que ya tenía un grupo de matones trabajando gratis para conseguirle votos. Pero esos tipos finalmente fueron sometidos por la fuerza y no se podía confiar plenamente en ellos. Por lo tanto, Jris decidió reclutar nuevamente a su equipo de gimnasio y hacer que se acercaran desde diferentes ángulos para brindar una capa adicional de seguridad para su elección como presidente del consejo estudiantil. Mientras caminaba hacia la entrada del gimnasio, Jris examinó la sala y vio a Hank, que estaba haciendo press de banca, y a Marcus, que lo estaba observando. Marcus saludó a los dos, bajó inmediatamente la cabeza y le recordó a Hank. Oye, el jefe Jris nos está buscando. Dejen de entrenar por ahora. Hank escuchó esto, dejó la barra y se levantó para mirar hacia la puerta. De hecho, encontró a Jris esperándolos. Los dos se secaron el sudor con toallas y luego abandonaron el gimnasio. Oye, jefe. ¿No estás entrenando hoy? Ay. Jefe, ¿has estado tomando suplementos nuevos? ¿Cómo creciste tanto de repente? Marcus corrió y entonces se dio cuenta de que Jris ya era mucho más alto que él, y se sorprendió de inmediato. Estaba en el equipo de baloncesto de la escuela, y aunque solo tenía 17 años, ya alcanzaba los 6 pies de altura. Ahora Jris era más de media cabeza más alto que él, lo que hizo que Marcus sospechara si Jris había tomado algún tipo de hormona de crecimiento. De lo contrario, ¿cómo podría haber crecido tan rápido? Hank, por otro lado, no parecía sorprendido, en parte porque su expresión era naturalmente estoica, pero también porque había sospechado durante mucho tiempo que Jris no era una persona común. Ante la curiosidad de su subordinado esta vez, a Jris le dio pereza inventar una excusa. En fin, pronto encontrarían la respuesta a ellos mismos. ¿Alguno de ustedes tiene coche? Necesito llevarlos a algún sitio. Aunque les estaba preguntando a ambos, los ojos de Jris estaban fijos en Marcus, e incluso Hank se giró para mirar a Marcus. Este tipo siempre se jactaba de que su padre era un abogado prominente, e incluso había insinuado que la razón por la que Jris no se metió en problemas después de derrotar a ese tipo fue porque su padre había movido algunos hilos. Así que ambos sabían que la familia de este tipo era bastante adinerada y, sumado al hecho de que siempre llevaba las llaves del auto, sabían sin preguntar que debía tomar un taxi. Por supuesto, jefe. Sígueme. Al escuchar que Jris necesitaba un auto, Marcus ya no se preocupó por la altura de Jris, sacó sus llaves y condujo a los dos al estacionamiento de la escuela. Luego se dirigió directamente a un muscle car, abrió la puerta y dijo con orgullo: un Ford Mustang GT. Le di largas a mi papá antes de que aceptara comprármelo. El concesionario de autos usados le debía un favor a mi papá, y lo conseguimos por 3.000. Se ve bien, ¿verdad? Jris se sentó sin contemplaciones en el asiento del pasajero y Hank se encogió de hombros mirando a Marcus. Todavía no tengo la edad suficiente para obtener mi licencia. Después de decir eso, se subió al asiento trasero, mientras Marcus cerró la puerta para Jris y luego tomó el asiento del conductor. Fue entonces cuando Jris habló, en un 80% y sin olor a sangre.
Parece que ese concesionario de autos usados realmente respetaba a tu padre. No te estafaron. Guau. Jefe, ¿cómo sabe que no huele a sangre? Llevo meses conduciendo este coche y ni siquiera sé si murió alguien en él. Marcus exclamó, luego inhaló profundamente pero todavía no podía oler nada. Pronto lo sabrás. Ahora, ve a la antigua planta procesadora de bebidas, la que solía hacer jugo de ciruela. ¿Sabes dónde está? Sris indicó la dirección de su fábrica recién adquirida y luego, con incertidumbre, la confirmó con Marcus. Había pasado por alto la posibilidad de que el niño no conociera el camino. Por suerte, Marcus no decepcionó a Sris. Tras pensarlo un momento, exclamó: «Ah. ¿Es esa la fábrica de zumo de ciruelas pasas donde murieron 13 personas por reacciones alérgicas? Conozco ese lugar. Entonces vámonos». Dando la orden, Sris se abrochó el cinturón de seguridad y ajustó su posición. Marcus arrancó el vehículo y salió directamente del campus. En el camino, Marcus también compartió una historia interesante relacionada con esa fábrica. El caso que llevó al cierre de la fábrica fue manejado por su propio padre. Originalmente, el propietario de la fábrica debía ser multado con $200 millones y sentenciado a 20 años de prisión. Sin embargo, con la ayuda del padre de Marcus, al final solo se confiscó la planta procesadora de bebidas, valorada en $80 millones, y se impuso una multa de $130 millones. En cuanto a la pena de 20 años de prisión, esta fue condonada después de que el dueño de la fábrica donara $10 millones y realizara 2 semanas de servicio comunitario en la estación de policía. Según Marcus, incluso esas 2 semanas de trabajo fueron simplemente para proteger al hombre de ser asesinado por las familias de las víctimas en un momento de ira. Hank, el hombre negro en el asiento trasero, permaneció inexpresivo. Hacía tiempo que se había acostumbrado a ese tipo de historias. Sris, sin embargo, se sintió un poco sorprendido porque había sido demasiado ingenuo. Anteriormente había pensado que su tío político West estaba tan dedicado solo después de recibir el 10% de las acciones, completando los preparativos preliminares en menos de un día. Pero no esperaba que el hombre usara directamente los activos del gobierno para saldar deudas. Solo se podía decir que, efectivamente, era Estados Unidos. Jugaron el juego con estilo. Pero independientemente de cuánto se benefició West, en realidad ayudó a Sris a lograr cosas. Esto significaba que Sris realmente no podía quejarse de él. Sin embargo, mientras pensaba esto, Sris tomó nota mental del incidente. Después de todo, en su vida anterior había leyes contra la riqueza inexplicable y la apropiación indebida de fondos públicos. Sris no podía interferir en la malversación de activos gubernamentales por parte de West ya que aún no era presidente. Pero si West tomara beneficios de la empresa sin generar ganancias correspondientes para la empresa, entonces Sris definitivamente tendría una conversación seria con él. Mientras Sris pensaba en cómo motivar a su tío político para que trabajara más duro, Marcus ya había aparcado el coche al costado del camino, mirando con curiosidad el cartel de la fábrica. ¿Eh? ¿Ya reabrieron este lugar? ¿De Braude? ¿Qué clase de empresa es esta? Una nueva empresa que produce bebidas de alto rendimiento. Créeme, te va a encantar. Sris dijo misteriosamente, mientras nos dirigíamos hacia la fábrica. Marcus y Hank intercambiaron miradas, ambos confundidos, luego lo siguieron rápidamente. Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0142. Capítulo 42. El nuevo trabajo de Brian. Capítulo 42. El nuevo trabajo de Brian. Fábrica de Braude. Mientras Sris miraba la planta procesadora de bebidas que tenía frente a él, una emoción única brotó en su corazón. Fue su primer paso hacia la presidencia, y también el primer paso para desarrollar sus planes en el mundo principal. Justo cuando llegó a la puerta principal, Sris escuchó una voz familiar. Jejeje, este lugar no está abierto al público. Si quieres perder el tiempo, ve a la fábrica abandonada de enfrente. No causes problemas. Sris siguió el sonido y vio un par de patas de perro en la cabina de guardia sosteniendo un periódico. El periódico estaba completamente desplegado, cubriendo completamente las patas del dueño del perro que estaba detrás de él. Aunque no podía ver la figura detrás del periódico, el par de patas de perro ya habían revelado su identidad. Brian, ¿qué haces aquí? Sris se acercó a la caseta de guardia y le preguntó a Brian a través de la ventana. Sris. Dios mío. ¿Te saltaste la clase?
Brian dejó el periódico en su mano y preguntó, igualmente sorprendido. En la preparatoria James Watts no se puede faltar a clase. Esto se llama excursión educativa. Traje a mis amigos a visitar mi fábrica. ¿Qué haces aquí? ¿Stewie organizó tu visita? Al escuchar la excusa de Driss, Brian no discutió. De hecho, Stewie lo llamó para vigilar la puerta. Según él, Brian era un perro, así que, por supuesto, debía hacer lo que un perro debe hacer. Aunque Brian sintió que esa declaración insultaba su dignidad, no había nada que pudiera hacer. Stewie pagaba demasiado bien. Un salario diario de $800, y solo necesitaba sentarse en la garita de guardia, tomar café y leer el periódico. Se podría decir que hasta un perro podría hacerlo. Entonces Brian, pensando que el dinero fácil no debía desperdiciarse, aceptó el trabajo voluntariamente. Porque el nuevo guión en el que había estado trabajando durante los últimos 2 días había sido rechazado una vez más, y si no encontraba un trabajo pronto, tal vez ni siquiera tendría dinero para la gasolina. Pero ahora, al ser sorprendido holgazaneando en el trabajo por el jefe de la fábrica, Brian de repente se sintió perdido. Tartamudeó. Es cierto. Stewie me pidió que viniera a ayudar. Ya que traes a tus amigos de visita, entra rápido. Recuerda saludar a Stewie de mi parte. Diciendo eso, Brian abrió apresuradamente la puerta de la barrera, instando a Driss a entrar rápidamente. Driss no entendía por qué Brian estaba nervioso, pero como él solo era responsable de proteger la puerta, Driss no podía molestarse con nada más. Al fin y al cabo, confiarle semejante tarea a un perro que habla era realmente tranquilizador. Sin embargo, antes de irse, Driss examinó la caseta de guardia y, al no encontrar ninguna botella de cerveza, se sintió satisfecho y entró en la fábrica. Al ver a Driss irse, Brian finalmente se relajó y luego guardó la revista Canine Companion escondida debajo del periódico. Si Driss supiera que está leyendo estas cosas en el trabajo, quién sabe si lo despediría. Después de todo, desde que Driss fue dado de alta del hospital la última vez, parecía una persona diferente, sin nada en común con él. Hizo que Brian incluso pensara que el verdadero Driss había muerto, y que el que estaba frente a él era otra entidad que ocupaba el cuerpo de Driss y fingía. Sin embargo, al pensar en lo cercano que era Stewie a él, Brian abandonó esas especulaciones descabelladas. Parece que últimamente he estado muy estresado. Incluso estoy aplicando escenarios de fantasía a la realidad. Pensando en esto, Brian volvió a sacar la revista Canine Companion, miró al samoyedo blanco de la portada y dijo con el corazón acelerado: hacerse el difícil no llega muy lejos. Cuando salga del trabajo, definitivamente haré mi movimiento. Driss no sabía de los deseos reprimidos de su perro, de lo contrario definitivamente lo ayudaría. Aunque ya no era el antiguo Driss, cuando se trataba de asuntos de romance, todavía podía charlar con Brian sobre ello. En cuanto a Marcus Young, no les sorprendió el hecho de que un perro pudiera hablar. Debido a ciertos fenómenos extraños en este mundo, a menudo suceden varias cosas que desafían la lógica, pero que aún así la gente puede aceptar. Por ejemplo, ocasionalmente algunos animales despiertan la inteligencia, y no solo los animales. Las plantas, las rocas, incluso las islas volcánicas, partes de la naturaleza misma, pueden desarrollar conciencia. Distintos gobiernos adoptan diferentes estrategias para estas entidades. Por ejemplo, Estados Unidos los trata como inmigrantes indocumentados. A menos que encuentres la manera de obtener la tarjeta verde, no eres diferente de esos inmigrantes ilegales que cruzan la frontera. De hecho, debido a su identidad como especie no humana, su situación puede ser aún peor. Por supuesto, esto solo aplica a gatos y perros comunes que despiertan inteligencia. Si son especies raras o poseen habilidades especiales, la historia cambia. Al igual que el pollo amarillo gigante de Spooner Street, posee una habilidad que puede llamarse inmortal e indestructible. Gracias a esto, incluso recibió una invitación de la CIA, convirtiéndose en su agente de campo y teniendo una linda casita. La razón por la que Driss lo sabía era porque no se llevaba bien con Peter. Peleaban cada vez que se encontraban. Afortunadamente, solo tenía la capacidad de ser inmortal e indestructible, y ningún otro poder altamente destructivo. De lo contrario, Peter podría haber muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que desconcertó a Driss fue por qué no intentó matarlo. Incluso si fuera un pollo, lo que haría que su fuerza fuera más débil que la de los humanos comunes, era un agente de la CIA, por lo que conseguir un arma no sería difícil. Pero el resultado final fue que, por mucho que odiara a Peter, sus numerosas peleas solo dejaron a Peter magullado y golpeado, nunca gravemente herido.
Por el contrario, Peter siempre iba a por todas, sin importarle en absoluto si la otra parte podía sobrevivir. Zris solo podía suponer que algún tipo de armadura argumental protegía a Peter, permitiéndole siempre convertir el peligro en seguridad. Mientras pensaba, Zris ya los había guiado al taller de producción. En cuanto entraron, vieron a Stewie con casco y patrullando. Oye, idiota. Ese material es para la zona A, ¿para qué lo llevas a la zona C? ¿Intentas llevarle pilas a tu abuela? ¿Y tú, el que te escondes junto al dispensador de agua cargando? Llevo 5 minutos observándote. ¿Aún no tienes la batería cargada? A trabajar. Stewie, que regañaba a gritos a los robots, giró la cabeza y vio a Zris. Se acercó con sus cortas piernas, cogiendo una botella de bebida recién hecha y dándole un sorbo. Dios mío. El nivel de inteligencia de estas máquinas es aún muy bajo, y los programas que escribí para ellas no garantizan un funcionamiento sin errores. Sería fantástico si pudieras conseguir el código de Skynet. Ante la queja de Stewie, Zris sonrió. Esto ya es muy bueno. La eficiencia es al menos 10 veces mayor que la del trabajo manual, ¿no? Además, si se cargara el programa de Skynet, quién sabe si activarían el protocolo de terminación. TCH. Stewie hizo pucheros, molesto porque su pequeño plan había sido descubierto. Sin embargo, como este plan no podía funcionar, simplemente buscaría algo más que valiera la pena. ¿Quiénes son? ¿Para qué los trajiste aquí? Hank y Marcus miraron con curiosidad al bebé que murmuraba frente a ellos, y al mismo tiempo se sorprendieron de que se tratara de una fábrica no tripulada que solo existía en teoría. Afortunadamente, confiaron plenamente en Zris, de lo contrario habrían gritado y corrido a llamar a la policía hace mucho tiempo. Zris se giró para mirar a sus subordinados, que estaban estupefactos y sin palabras, y dijo con una sonrisa: mi equipo. Planeo que recluten a más personas y creen un equipo de seguridad personal para mí. Actualmente la producción diaria es de solo 200.000 botellas. Necesitamos enviar mucho para generar capital y luego expandir las operaciones. Al oír a Stewie decir esto, Zris comprendió de inmediato su significado y dijo con una sonrisa: es solo para reclutar gente en la escuela primero. 300 botellas al día son suficientes. No necesitamos tantas en absoluto. Además, confío en que te encargarás de todo. Hazlo a tu manera, y si surge algo, avísame. Al ver que Zris confiaba tanto en él, los ojos de Stewie se llenaron de lágrimas al instante, luciendo completamente como un servidor leal dispuesto a morir por su señor. Sin embargo, Zris sintió un escalofrío, lo cual era una premonición de que Stewie iba a hacerle algo. Fue una lástima que Zris ya hubiera dicho lo que había dicho. Si se arrepentía tan rápido, ¿cómo podría convertirse en presidente? Por lo tanto, Zris, sintiendo que algo andaba mal y sintiéndose incómodo, se preparó para irse con las bebidas. Pero justo cuando les indicó a sus dos subordinados que tomaran la mercancía, escuchó el susurro astuto de Stewie. ¿Por qué estás tan nervioso? Solo quiero hacerte un escaneo corporal y registrar algunas coordenadas dimensionales almacenadas en tu cuerpo. Eso también te beneficiaría, pues te ayudaría a determinar mejor qué mundos se pueden recorrer. ¿No quieres? Al ver la expresión cada vez más resistente de Zris, Stewie también compartió algunas noticias que fueron beneficiosas para Zris. Pero la intuición de Zris le dijo que todavía había un problema. Sin embargo, aunque había una trampa, Zris también se dio cuenta de que efectivamente había beneficios significativos, por lo que asintió rígidamente y dijo: está bien, pero no puedes engañarme. Al ver que Zris estaba de acuerdo, Stewie se rió inmediatamente. Jaja, por supuesto que no. Somos hermanos. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0143. Capítulo 43. Enfoque doble. Capítulo 43. Enfoque doble. Brian, vigila bien la puerta. Te daré un aumento en un par de días. Zris siguió a Marcus y Hank, quienes caminaban adelante, cada uno llevando 3 cajas de bebida de sangre de dragón. Zris solo llevaba 8 maletas, 4 en cada mano, y aún estaba perfectamente estable. Los 3, de una sola vez, tomaron suficientes bebidas para conquistar a todos los atletas de la escuela. Cuando llegaron a la salida, Zris pintó un panorama optimista para Brian, que estaba aburrido y meneaba la cola en la cabina de seguridad, para que el perro trabajara más duro. Al oír la promesa de Zris, Brian movió la cola con más fuerza, pero dijo con escepticismo: eso espero. Tengo muchas ganas de que me paguen y tomarme una copa en el Drunken Clam. Jaja, tendrás la oportunidad.
Después de poner la bebida de sangre de dragón en el maletero, Zris saludó a Brian y luego se alejó. Después de regresar a la escuela, Zris instruyó a Marcus y Hank sobre los procedimientos específicos y luego los llevó a reclutar nuevos miembros. Con los poderosos efectos de la bebida de sangre de dragón, en solo un día, la mayoría de los atletas de la escuela se habían unido al equipo que Zris había formado. Al principio, algunas personas sospecharon que la bebida de sangre de dragón que les dio Zris era algún nuevo tipo de esteroide o potenciador del rendimiento, pero después de que Zris demostró sutilmente su fuerza y luego les permitió probarlo ellos mismos, estos muchachos se volvieron inmediatamente adictos a la bebida de sangre de dragón. Después de todo, una botella podría mantener a una persona con energía todo el día, sin ningún efecto secundario, como una poción mágica de una novela de fantasía. Con estos más de 200 seguidores directos verdaderamente confiables, incluso si todos esos matones lo abandonaran, Zris aún se convertiría en presidente del consejo estudiantil. Porque estos atletas escolares no eran como esos matones. Entre el centenar de matones, solo unos pocos eran presentables, y solo uno, Brian, podía ofrecerle a Zris una ayuda considerable. Sin embargo, la mayoría de estos más de 200 asiduos al gimnasio tenían puestos. Eran asistentes del consejo estudiantil, funcionarios del consejo estudiantil o representantes de clase, y constituían la mayoría. Al fin y al cabo, en Estados Unidos, para ocupar determinados puestos lo más importante era tener un físico suficientemente fuerte y atlético. Esto dejaría una buena impresión en quienes te seleccionaron. Entonces, con el apoyo de esta gente, incluso si el presidente en ejercicio decidiera repetir el último año, ya no podría desempeñarse como presidente del consejo estudiantil. En el gimnasio de la escuela, Zris se paró frente a la máquina de cable cruzado, sosteniendo una bebida de sangre de dragón y diciendo: les confío mi campaña a todos ustedes. Les garantizo que todos aquí, mientras yo sea presidente del consejo estudiantil, recibirán una botella de bebida de sangre de dragón gratis cada 2 días. ¡Viva el presidente Zris! Te amamos, Zris. 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 Presidente. Presidente. En el momento en que Zris terminó de hablar, todos los presentes levantaron su bebida de sangre de dragón y la bebieron. Con abundante energía y la promesa de Zris, todos aplaudieron inmediatamente con alegría. No podían hacer nada. Los incentivos funcionaron. Aunque Zris no les dio dinero directamente, les dio algo aún más valioso. Eso era salud, algo que ni siquiera el dinero podía comprar. Aunque Zris afirmó claramente que este producto estaría disponible para su compra a $5 en 2 días si estaban dispuestos a esperar. Pero todos sabían que tan pronto como este producto llegara al mercado, todos los que conocían sus efectos correrían a comprarlo. En las primeras etapas de la producción limitada, sería difícil para los estudiantes comunes como ellos, que no tenían mucho dinero, conseguirlo. Según sus mejores estimaciones, pasarían al menos 3 meses antes de que pudieran comprarlo. Es posible que ni siquiera puedan conseguirlo. Porque la gente rica acapararía el suministro, especialmente de una bebida tan milagrosa y beneficiosa para el cuerpo humano, valdría aún más la pena luchar por ella y acumularla. Entonces, en lugar de esperar una cantidad de tiempo desconocida para comprarlo, era mejor reconocer a este jefe y poder beber esta buena cosa de forma gratuita de inmediato. Después de que todos se adaptaron a su estado de energía y recuperaron algo de racionalidad, Zris les hizo un gesto para que se calmaran. Luego sacó a Marcus y Hank, los señaló y dijo: ustedes se registrarán con ellos más tarde, y también recibirán sus bebidas de ellos. Cuando no estoy, ellos son los vicepresidentes de nuestro Griffin Fitness Club. ¿Entendido, jefe? De acuerdo, presidente. Al ver que todos estaban de acuerdo, Zris asintió y luego los despidió. Luego Zris les dio instrucciones a Marcus y Hank. Ustedes dos vayan a la fábrica a recoger suministros cada 2 días. Recuerden llevar registros en la fábrica. Luego, distribúyanlos uno por uno y recuerden también llevar registros. ¿Entendido, jefe? ¿Sí? Al ver las expresiones aturdidas de los 2 chicos, a Zris no le importó si realmente lo habían recordado. En fin, era un asunto menor y no afectaría su plan maestro. Esto también sirvió como una buena manera de probar si estos dos eran confiables, para evitar que le causaran problemas en el futuro. Después de dar instrucciones a los dos, Zris salió del gimnasio y se dirigió a la entrada de la escuela para esperar a que Lois lo recogiera. Mientras tanto, Meg ya había llegado. Se acercaba la graduación de su último año, así que la escuela terminó antes. Oye, Meg. ¿Fuiste a ver la fábrica de bebidas? Ya está funcionando con normalidad.
Al ver que Jris se acercaba, Meg miró a su alrededor, no encontró a su grupo de amigos traicioneros, entonces se quitó los auriculares y respondió. No, mi proyecto final aún no ha terminado, no tengo tiempo para ocuparme de nada más. ¿Proyecto de fin de carrera? ¿Qué tiene de difícil? Ahora eres un importante inversor en una empresa de bebidas. Solo tienes que crear unos datos, enviarlos, reestructurar el modelo de negocio de Coca-Cola y listo. ¿De verdad puedes hacer eso? Preguntó Meg sorprendida. No se le había ocurrido hacerlo así. Jris respondió, exasperado. Si no, ¿qué quieres hacer? ¿Escribir un plan honesto? No seas ridículo, eso no impresionará a nadie. Si todo lo demás falla, simplemente busca a West y pídele que te escriba una carta de recomendación. Así podrás ignorar por completo a ese idiota del director Shepard. Déjame pensarlo. Ella no esperaba que algo que le resultaba tan difícil fuera tan simple a los ojos de Jris, e incluso había más de una manera de resolverlo. Esto hizo que Meg se sintiera muy desanimada, porque ella era la hija mayor de la familia Griffin. Mirando a Meg, que se había dejado llevar por la autocompasión, Jris negó con la cabeza con exasperación. Esta chica seguía siendo demasiado ingenua. Si fuera Meg la que estuvo en prisión, probablemente no tendría estas preocupaciones en absoluto. Lamentablemente, algo así no ocurriría en este mundo. Al fin y al cabo, como accionista de The Braude Company, Jris no permitiría que apareciera publicidad negativa entre los ejecutivos de la empresa. Los dos esperaron un momento y vieron a Lois llegar en coche. Mientras estacionaba, explicó. Lo siento, chicos. El Stop y Shop tenía unas rebajas enormes y me demoré demasiado en comprar. Mientras escuchaba la explicación de Lois, Jris se sentó en el asiento del pasajero y dijo casualmente. Está bien, mamá. Vámonos a casa. Después de que Meg también se subió silenciosamente al asiento trasero, Lois arrancó el auto y se alejó.